tema se titula El temor del nuevo pacto. Y quisiera comenzar con los siguientes versículos. Vamos a ver cuando Dios le presentó las condiciones del pacto al pueblo, registrado allí en Éxodo 19. Leemos los versículos del 4 al 6 y luego brincamos al 8. Dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Me llama la atención que Dios comienza a hablarle a, al pueblo a través de Moisés, o le está diciendo a Moisés lo que le va a decir al pueblo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Haciendo referencia de que ellos no están allí porque se les ocurrió a ellos estar allí. Ellos no están allí por sus propias fuerzas. Ellos no están allí delante del monte, delante de la presencia de Dios, simplemente porque ellos fueron buenos y quisieron acercarse a Dios. Ellos fueron traídos allí por Dios. Dios en su amor los tomó sobre alas de águila. En su amor los libró de la esclavitud. En su amor los trajo así. Es la obra de Dios el atraernos hacia Él. Y Dios les remite a lo que Él había hecho por ellos, a la demostración de amor que Dios les había manifestado, eh, para que entonces ellos quieran dar oído a su voz y guardar su pacto. Por eso dice, luego de que les recuerda lo que Él ha hecho por ellos, le dice: si das oído a mi voz y guardas mi pacto, va a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mi es toda la tierra, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Es decir, ellos serían santificados, ellos serían un reino de sacerdotes, mediadores, canales de bendición, ellos serían la cabeza sobre todos los pueblos, una cabeza de autoridad sobre los pueblos, aquellos por medio de los cuales Dios daría su conocimiento al mundo, a todas las naciones. Y todo esto suena maravilloso. Y el pueblo dijo que todo lo que Jehová había dicho, harían. Pero antes de pasar a los próximos versículos, yo quisiera repasar un poco la historia, ¿verdad? En forma breve, no vamos a leer los versículos, muchos la sabemos. El pueblo que está diciendo todo lo que Jehová ha dicho, haremos, en el mejor de los casos se está comprometiendo a escuchar y a guardar, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, está comprometiéndose a hacerse ellos mismos gente santa, un reino de sacerdotes, y convertirse ellos por medio de su obediencia en un especial tesoro. Este, Sin entender que sería causa y efecto de que si ellos daban oído a la voz de Dios y guardaban o atesoraban el pacto, la consecuencia natural sería todas estas cosas, ¿verdad? Ser santificado, ser un reino de sacerdotes, ser un especial tesoro sobre todos los pueblos. Digo en el peor de los casos porque en el peor de los casos ellos están pensando que la santificación propia eh, está en sus propias manos. En el mejor de los casos, ellos pensaban que, que ellos podían prometerle a Dios hacer precisamente aquello que Dios simplemente está presentando como si esto ocurre. Si ustedes realmente sienten en su corazón escuchar mi voz y atesorar mis palabras, mi pacto, esto se va a dar. Y el pueblo promete algo a Dios. Y el trasfondo histórico nos indica precisamente que ellos desconfiaban de Dios, de que ellos tenían falsos conceptos de Dios, de que ellos no conocían a Dios. Había un desconocimiento muy grande de Dios. Los años en la idolatría los habían contaminado de muchos falsos conceptos acerca de Dios. Habían entremezclado el carácter de las deidades paganas con el carácter de Dios, y muchas veces no lograban distinguir el carácter de este Dios del de los otros dioses paganos a los cuales sirvieron cuando estuvieron en la esclavitud en Egipto. Perdón. Entonces, vemos que cuando Dios los saca de Egipto, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, es más, de hecho, antes de cruzar el Mar Rojo,
justo antes de cruzar el Mar Rojo, teniendo el Mar Rojo de frente y a Faraón con los ejércitos que venían atrás, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró. Y no solamente murmuró, hasta adjudicó intenciones a Dios y a Moisés de haberlo llevado hasta allí para matarlo allí. O sea, ¿qué conceptos tenían y qué conocimiento tenían ellos de Dios? Ellos pensaban que Dios en cualquier momento se iba a deshacer de ellos o se iba a querer, lo iba a querer destruir. Eh, Luego de que cruzan el Mar Rojo y llegan al otro lado, rápido se menciona que tuvieron sed y fueron allí a las aguas de Mara. Y las aguas estaban amargas y también allí estuvieron haciendo lamento y murmuraron también y se quejaron. Dios en su misericordia le muestra a Moisés qué hacer para que puedan beber agua. Luego tienen hambre y también murmuraron por el hambre. Y Dios en su misericordia les provee alimento y desde aquel momento comenzó a caer maná, eh, que caía todos los días excepto el sábado. Y es interesante, yo venía hablando de esto con mi esposa en el camino y mi esposa me dice que el próximo incidente que fue la sed allí en las aguas de Meriba, en las aguas allí de Meriba, ellos vuelven a murmurar y tentaron a Jehová. Y todo esto, mi esposa me dice, pero ¿qué? ¿Dejó de caer en maná? Dejó de caer maná, que no lo tuvieran como una señal de que Dios iba a proveer también bebida en todo momento. O sea, había cesado el maná, no. El maná seguía cayendo y por 40 años ellos fueron sustentados con maná. Este, entonces, vemos cómo este pueblo tenía falsos conceptos de Dios y la adjudicaba y se quejaba, le adjudicaba intenciones de querer destruirlos, de querer matarlos. Ellos pensaban que Dios los sacó y así mismo lo expresaron. No me lo estoy inventando, ni imaginando, ni especulando. Ellos dijeron que Dios los sacó para matarlos. Entonces llegan allí al Sinaí y Dios los convoca y les trata los remite a lo que él hizo por ellos para que entonces ellos confíen en él y reciban su palabra, porque la realidad es que no se puede recibir la palabra si hay desconfianza. O sea, si alguien, vamos a hablar claro entre nosotros, si hay alguien que te ha dado razones para desconfiar y te hace una promesa o te dice algo, uno lo toma con pinzas, ¿verdad? Si la persona, o sea, uno toma las promesas dependiendo de quién vengan, ¿no? Y uno toma muchas veces la palabra, dependiendo de la experiencia que nosotros hayamos tenido con esa persona. Este, y puede ser que no hayamos tenido ninguna experiencia mala, pero si desconocemos a la persona, no necesariamente vamos a confiar en la palabra que nos esté diciendo. Así que Dios está allí, Dios le está hablando, le está diciendo, recuerden lo que he hecho por ustedes, como dándoles razones por las cuales ellos podían confiar y recibir su palabra, y ellos se comprometen a escuchar y a guardar. Pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Nos dice los siguientes versículos, después de que Dios habla las palabras del pacto que son los 10 mandamientos, justo ahí, después del versículo 17, donde termina Dios de hablar los 10 mandamientos, nos dice versículo del 18 al 21. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así que nos dice que el pueblo tembló y se puso de lejos. Luego de que Dios le había hablado, el pueblo que hizo cuando Dios se acercó a ellos para hablarle y le habló los 10 mandamientos, temblaron y se pusieron de lejos. Muy parecido, ¿verdad?, a lo que ocurrió con Adán y Eva cuando Dios se acercó para hablarles, se escondieron. ¿Y qué dijeron a Moisés? Que le dijeron, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aquí vemos que ellos están adjudicándole a Dios intenciones de matarlo. O sea, porque si Dios sabe que si nos habla vamos a morir y nos está hablando, pues nos va a matar. No hable Dios con nosotros, habla tú con nosotros, que Él hable contigo, pero que Él no hable con nosotros para que no muramos. Ahora, Moisés sabía lo que estaba pasando
con el pueblo. De hecho, el mismo Moisés experimentó parte de, de este temor y hasta cierto punto se identificaba con ellos. Nos dice Hebreos en el capítulo 12 que Moisés estaba temblando también. Pero ¿qué pasó? Pero Moisés por la fe se acerca. Moisés por la fe confía en lo que Dios le ha revelado de sí mismo y a pesar de toda esa manifestación que había allí, él entiende que Dios no se acercó para destruirlos. Y entonces Moisés les dice, no temáis. Es decir, hay un temor que Dios no quiere que tengamos y que Moisés está exhortando al pueblo a que no tenga. No tengas miedo, porque para probaros vino Dios. Es decir, esto que está aquí es para probarlos. Y yo hago esta pregunta entre nosotros, ¿verdad? Para a modo de reflexión. Cuando Dios prueba al hombre, ¿será que Dios no conoce lo que está en el corazón del hombre? ¿O será que es que el hombre necesita saber lo que está en su propio corazón? Este, es como un examen, ¿no? Y yo pongo este ejemplo muchas veces cuando yo era maestro en la escuela, pues yo examinaba a los estudiantes y uno tiene una idea desde antes, según se va discutiendo la materia, uno tiene una idea de quiénes lo están entendiendo, quiénes están interesados, quiénes están dominando el material y uno también tiene una idea de quiénes posiblemente reprueben el examen. Entonces, eh, el examen le sirve más al estudiante para saber en dónde está, en dónde está parado y si dominó, si no entendió, si nunca, ¿verdad? Comprendió la materia, etcétera. Y el estudiante debería, ¿verdad? Debería hacerse responsable desde el punto de vista de que al saber lo que no domina o no conoce, debería entonces repasar esas cosas para asegurarse. Sí, el proceso no es, ¿verdad? Lamentablemente los sistemas educativos muchas veces, eh, o sea, se cubre una materia y se quedó el que se quedó. O sea, hay rezagos y hay lagunas que se quedan pendientes porque hay que avanzar, porque tú tienes en el aula a muchos estudiantes y tú tienes que cubrir un material. Tú no te puedes detener por uno, por dos, por tres o por varios que no lo comprendieron. Ellos se tienen que poner al día, por decirlo de esa forma, lamentablemente. Pero en el caso de Dios, Dios no es así. Dios es el maestro perfecto y Dios nos prueba con tal de que se manifieste aquello que está en nuestro corazón para Dios entonces poder seguir enseñándonos desde ahí, para que nosotros dándonos cuenta de lo que no sabemos y lo que necesitamos aprender y lo que necesita cambiar en nuestra vida, pues Dios lo pueda trabajar. Entonces Dios no nos va a tratar de forzar a pasar a qué sé yo, a secundaria si no hemos aprobado la primaria. Entonces vemos que Moisés dice, no tengan miedo, no temas, porque para probaros vino Dios. Es decir, hay un examen que está aquí ocurriendo. Todo esto ocurrió para que se manifestara lo que está en el corazón, que como ya vemos viendo, era una desconfianza grande acerca de Dios debido a un desconocimiento de su carácter, porque todo el tiempo le están adjudicando intenciones de matarlos. Y dice, y para que su temor esté delante de vosotros. Y aquí aparece una aparente contradicción. No teman, Dios quiere que su temor esté en vosotros, para que no pequen. Este, no tengan miedo, pero tengan miedo o no. Aquí se está hablando de dos tipos de temor que, que vengo presentándolo en diferentes presentaciones, ¿verdad? Específicamente durante la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, en el 2020 tuvimos la oportunidad de desarrollar varios temas acerca del temor. Este, y aquí se presentan dos palabras distintas para el temor. Es interesante, hay un temor que Dios no quiere que tengamos y hay un temor que Dios quiere que tengamos porque al tener ese temor no vamos a pecar. Por eso dice, para que su temor esté en vosotros, para que no pequéis. Sin embargo, a pesar de esta exhortación de Moisés de que no tengan miedo, no teman, que Dios descendió para probarlos, para examinarlos, para que se manifieste aquello que no está bien en vosotros, para que conozcan lo que está en el corazón de cada uno de ustedes, también para que el temor de Dios esté delante de vosotros, es para que no pequen. Pero luego, a pesar de esa exhortación, el pueblo se puso de lejos como quiera y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así vemos que aún a pesar del mismo Moisés haber tenido un momento de temblor también, él se acercó al lugar donde estaba Dios, mientras que el pueblo
aún a pesar de las palabras de Moisés, se mantuvo de lejos y no quiso acercarse. Vamos a pasar a los próximos versículos. Y vamos al próximo versículo, y el próximo versículo es interesante porque aunque de momento parece un salto bien extraño que dice, y él respondió, oí tuvo en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aunque esto conecta con lo que pasó en el incidente allí, la palabra miedo, cuando Moisés dice no temáis, el temor que aparece allí es la misma, la primera vez que aparece es aquí en Génesis 3:10 cuando Adán dice, tuve miedo. Y esto es un temor de que Dios le haga algo. Es un temor de que Dios le haga algo. Es un temor a la muerte. Y era temor a la muerte porque recuerden que había una revelación que Dios le había dado que decía que ciertamente moriría, ¿no? Si comía del fruto y él había desobedecido y pensaba que Dios se había acercado para, para forzar este proceso, ¿verdad? Bajo el engaño ya de que tenía vida en sí mismo, ¿no? Entonces, en Hebreos 2, 14 y 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que, ¿qué es lo que hace el temor de la muerte? Nos sujeta a servidumbre, nos hace esclavos, nos hace esclavos. Eh, ¿Por qué este salto? Porque vemos que hay un temor que no debemos tener, que Moisés dice, no temáis. Hay un temor que Dios no quiere que el hombre tenga. Y este temor es el temor de la muerte, el temor de pensar que Dios se acercó para destruirnos, el temor de pensar que Dios nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto, el temor de pensar que Dios en cualquier momento nos destruye porque no nos tiene paciencia o, o así por el estilo, ¿no? Entonces, el temor de pensar que la voz que me vino a hablar vino buscando mi pellejo, por decirlo así, vino buscando mi cuello porque yo me he comportado mal. Y tengamos presente que el pueblo de Israel allí en el Sinaí, ya ellos habían experimentado manifestaciones o declaraciones o hasta revelaciones de que ellos se habían comportado mal en su travesía desde Egipto hasta el Sinaí. Ellos sabían que habían pecado, sin embargo no se habían arrepentido, no mostraron arrepentimiento cuando murmuraron, tentaron a Dios. En ningún momento la Biblia menciona que ellos se habían arrepentido de eso. Entonces, ¿cuál es su reacción? Pues Dios vino para destruirnos, Dios vino para matarnos. Pero el temor de la muerte genera en el hombre, ¿qué cosa? Sujeción a servidumbre. Entonces, cuando ellos prometen, haremos todo lo que Jehová dice, es una reacción de siervos, es una reacción que está vinculada al temor de la muerte. Ellos vienen con temor de la muerte y cuando Dios les promete, ellos lo único que pueden hacer de vuelta es prometer y buscar apaciguar, prometer y por medio de sus promesas tratar de calmar a aquel que ellos entienden que en cualquier momento los puede destruir. Porque el temor de la muerte, el temor de que Dios te vaya a matar o a destruir, solamente va a producir en ti, en mí, en cualquiera de nosotros, servidumbre, esclavitud. Y ahí se concerta eventualmente lo que conocemos como el primer pacto o el viejo pacto, donde el pueblo terminó prometiendo que haría y obedecería, y de eso vamos a estar leyendo un poquito más adelante. Bueno, vamos con el próximo versículo. En Gálatas 4, 24 y 26 nos dice lo siguiente, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Miren qué interesante, aquí se compara a Agar y a Sara con los dos pactos y se nos dice que, que Agar, eh, que es el monte Sinaí, ¿verdad? Que está en Arabia, que es el viejo pacto, engendra hijos para esclavitud, da hijos para esclavitud. Los hijos que salen de aquella experiencia
En el Sinaí son hijos para esclavitud. ¿Por qué? Por el temor, es decir, por el miedo que se tenía a Dios, porque lo que generó sus promesas y lo que generó todo lo que ellos dijeron que harían fue el miedo. Y ese miedo provino de un desconocimiento de Dios o de falsos conceptos acerca de Dios. Así que vemos cómo la experiencia de miedo del pueblo allí en el Sinaí, ¿qué es lo que hace? Engendra esclavitud, produce servidumbre. Y dice que corresponde a la Jerusalén actual. Esto lo dice Pablo en cuanto al pueblo judío. Dice que junto con sus hijos está en esclavitud, todavía son siervos, todavía son esclavos, no han, no han pasado al nuevo pacto, no han sido hechos ciudadanos de la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos y es libre. Y aquellos que entran en, en, en ese pacto, en ese nuevo pacto de la Jerusalén de arriba, también son libres, porque son engendrados del Espíritu, como también nos dice estos mismos versículos, hablando de Ismael y de Isaac. Este, Así que estos versículos nos confirman precisamente que el pacto concertado en el Sinaí, el cual eh, es llamado viejo pacto y es también llamado Agar en este caso, que es lo que produce hijos para esclavitud. Pero vemos que la esclavitud y la servidumbre son un producto del temor a la muerte, del miedo a la muerte, que sabemos que el pueblo lo estaba experimentando mientras estaban allí porque ellos creían que Dios los iba a matar y de hecho lo exteriorizaron y dijeron, no hable más Dios con nosotros para que no muramos. Vamos al próximo versículo. Aquí en Romanos 8:15 leemos lo siguiente, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Miren cómo vuelve y se vincula la servidumbre, la esclavitud al temor. Mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y Abba Padre es un clamor no solamente de hijos, no solamente de libres, es un clamor de un hijo que solamente quiere vivir para hacer la voluntad de Dios. Recordamos que Cristo allí en el Getsemaní, orando, dijo, Abba Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que vinculado a Abba Padre, tenemos a un hijo que confía plenamente en la voluntad de su padre, porque conoce a su padre, porque sabe que su padre es bueno. Entonces vemos cómo se habla del espíritu de servidumbre conectado al temor y se contrapone con el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, el espíritu de Cristo, el cual clama, Abba Padre, que Gálatas 4:6 también nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí tenemos los dos pactos también, y los dos hijos de uno de Sara y otro de Agar. Uno es libre, uno es hijo, uno clamaba, Padre, sea tu voluntad, no la mía, como Isaac también manifestó cuando accedió a que su padre le ofreciera en holocausto, confiando siempre en la justicia de su padre, aun cuando él no entendiera por qué, pero confiaba en ello. Y, y tenemos a un esclavo, al hijo de una esclava, que, que perseguía, que criticaba, que se burlaba, que acosaba, este, que vivió por las armas, como también se nos dice, ¿verdad? Vivió en autodefensa constante y se le llama a eso espíritu de servidumbre y es debido al temor, debido al miedo. Así que vemos cómo el viejo pacto, el pacto antiguo, el primer pacto que se concertó ahí en el Sinaí, debido a las circunstancias, no de lo que Dios propuso, sino más bien de la condición del corazón del pueblo, solamente engendra hijos para servidumbre, para esclavitud, debido al temor. Mientras que el pacto que Dios quiere hacer con nosotros es un pacto distinto y vamos a seguir leyendo acerca de ese pacto más adelante. Aquí aparece la primera instancia en la que se menciona el temor que Dios quiere que esté en nosotros, para que su temor esté en vosotros. Y está aquí en Génesis 20:11 que dice, y Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Es interesante porque esto fue con Abimelech, es la segunda vez que Abraham miente para protegerse, es decir, él tenía miedo de que lo mataran para quitarle la mujer.
y mintió acerca de su relación con Sara o ocultó la información correcta y completa acerca de Sara siendo su mujer. ¿Y, y por qué? Él tenía temor y ¿qué hizo? Dijo, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Este, hay hasta otras versiones de la Biblia donde se menciona que no hay adoración a Jehová en este lugar, no hay reverencia a Jehová en este lugar. Este, y eso es muy interesante porque este temor tiene que ver con el conocimiento de Dios, como vamos a ver a continuación. El temor que no había en ese lugar es un conocimiento de Dios, de su carácter y por lo tanto tampoco de su ley. Nos dice Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Jehová es el conocimiento de Dios. El temor de Jehová no es una sensación, no es un sentimiento, no es un pánico, es algo que se entiende. Por eso dice, entenderás el temor de Jehová. Es el recibir el temor de Jehová, es un proceso cognitivo, es un proceso de la mente comprender ciertas cosas. Y que cuando se entiende el temor de Jehová, se halla el conocimiento de Dios. Y en Proverbios 9:10 nos presenta algo similar. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temor de Jehová, conocimiento del Santísimo. Principio de la sabiduría, inteligencia. Vemos cómo el temor de Jehová es equiparado con el conocimiento del Santísimo. Vemos cómo el principio de la sabiduría es equiparado con la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y luego se repite lo mismo con otras palabras diciendo el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Con estos versículos vemos que el temor de Jehová, el temor que Dios sí quiere que tengamos, es el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios. Ese es el temor que Dios quiere que esté en nosotros. Y cuando nosotros consideramos o repasamos el versículo de Éxodo 20, cuando Moisés le dijo, no temáis que para probaros vino Dios, para que su temor esté en vosotros, para que no pequéis. Está diciendo, no tengan miedo. Dios se acercó para probarlos, para mostrarles lo que no está bien en vosotros, para mostrarles cómo está su corazón, para mostrarles que ustedes no lo conocen bien, pero Él quiere que su conocimiento, Él quiere que la verdad acerca de Él esté en vosotros para que entonces no pequen. La única forma en que ellos podrían ser santificados y no pecar es teniendo un conocimiento verdadero acerca de Dios. Sin embargo, ellos pretendieron estar lejos de Dios. Ellos pretendieron que Dios no se siga revelando a su vida y no siga revelando su carácter a través de los 10 mandamientos, que son una transcripción de su carácter. Ellos no quisieron seguir recibiendo esa revelación del carácter, pero pretendían por ellos mismos no pecar. Pretendían por ellos mismos santificarse. Pero Dios les está diciendo a través de Moisés, la única forma en que ustedes no van a pecar, la única forma en que ustedes van a poder vivir en armonía con la ley de Dios es conociendo a Dios, es teniendo el temor de Jehová. Y esa sería entonces la experiencia del nuevo pacto, que sería conocerle, y porque se le conoce, se le confía y se recibe su palabra, y esa palabra eh, eh, hace en nosotros lo que la palabra de Dios hace en el hombre, o sea, lo que Dios dice que hará a su palabra, que es santificarnos y limpiarnos. Vamos a los próximos versículos. Isaías 29:13 dice lo siguiente, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Miren qué interesante este versículo. Este versículo se podría aplicar perfectamente a la experiencia del pueblo allá en el Sinaí. Con sus labios decían, vamos a obedecer, vamos a hacer, prometemos hacer, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Pero por qué su corazón estaba lejos de Dios? Porque el temor para con él fue enseñado por mandamiento de hombre. Ellos tenían conceptos humanos, conceptos de enseñanza humana acerca de Dios, y eso impedía que su corazón estuviera cerca de Dios. La única manera de que la ley de Dios se pueda cumplir en nuestra vida, la justicia de Dios se pueda cumplir en nuestra vida, se pueda manifestar en nuestra vida,
es teniendo un concepto correcto de Dios, un conocimiento correcto de Dios, no basado en mandamientos de hombres, sino en la revelación que Dios nos da de sí mismo, de tal forma que Él acerca nuestro corazón así, Él nos atrae así con su amor y con la revelación de quién es Él. Abre nuestro oído y entonces nosotros recibimos esa palabra que es espíritu y que es vida y que precisamente trae a nosotros la misma vida de Dios. Pero vemos que muchas veces pretendemos honrar a Dios con nuestra boca y hasta con ciertas acciones que podamos hacer, con organizar eventos y hacer cosas de obra misionera, etcétera, pero puede ser que nuestro corazón esté muy lejos de Dios. El temor de Dios, Dios se lo estaba revelando al pueblo allí por medio de su ley, por sus mandamientos, los mandamientos que él estaba hablando, él estaba dando una revelación de su carácter. Sin embargo, ellos no quisieron más eso, no quisieron seguir escuchando, en cambio ellos prometieron ellos hacer eso con tal de que Dios no se acercara más y hubiese una distancia entre ellos. Ahora aquí vemos que el corazón está lejos de Dios debido a que el temor o el conocimiento para con Dios que ellos tienen acerca de Dios está basado en mandamientos de hombres. Así que vemos cómo de nuevo se conecta, como tú bien mencionas, los mandamientos con el conocimiento, con el temor, y eso nos transporta de vuelta allí al Sinaí también. El temor que Dios quería que estuviera en ellos era el conocimiento que traía la ley de Dios como una revelación de su carácter. Continuamos con los próximos versículos. Nos dice en Deuteronomio 4:10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Así vemos que cuando ellos escucharan, oyeran las palabras y las aprendieran, el resultado sería ¿qué cosa? Temerle. Así que, exacto, que le conocerían. O sea, el temor se aprende. El aprender las palabras es lo que constituye el temor a Dios. En esas palabras que Dios le hablaría, en las palabras que Dios daría como una revelación de la justicia, que es una revelación de su propia vida, ellos conocerían a Dios. Tremendo. Seguimos leyendo. Allí en Deuteronomio 5, 23 al 27 dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque parece un poco contradictorio, porque ellos están diciendo, hemos visto que Dios habla al hombre y éste vive. Ahora, pero ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. O sea, no nos mató en una, pero puede ser que de la próxima nos mate, que no nos siga hablando. Eh, porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ellos con sus bocas estaban aparentemente honrando a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. ¿Por qué? Porque el temor que ellos tenían para con Dios, es decir, el conocimiento que ellos tenían acerca de Dios, era enseñado por mandamientos de hombres, es decir, estaban entremezclados con enseñanzas humanas que lo único que hacían era tergiversar el carácter de Dios en la mente del hombre. Eh, Nos dice en Éxodo 24 la respuesta del pueblo, ¿verdad? De precisamente cuando se concerta este pacto, este viejo pacto, este pacto de hombre, este pacto basado en las promesas del hombre, este pacto de temor y de miedo y de servidumbre que ellos hacen. Dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí se concerta el pacto basado en hacer y obedecer. Hacer y obedecer aquello que Dios había dicho, que verdad en su ignorancia no lo entendieron, en su desconocimiento de Dios no lo vieron como promesa, pero
En efecto, Dios les estaba prometiendo que Él haría todo eso por ellos si simplemente ellos abrían su corazón y sus oídos para recibir su palabra. Y Él la grababa en ese corazón. Vamos a continuar. En Jeremías 32:40, un versículo muy, muy interesante que compartí con Leandro el día de ayer, ¿verdad? Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Bajo el nuevo pacto, llamado también pacto eterno, pacto sempiterno, Dios promete que Él nunca va a dejar de hacernos bien. Miren qué interesante. Y en conexión a que Él nunca va a dejar de hacernos bien, está el poner su temor en nuestro corazón, que como hemos visto, el temor que Dios quiere que tengamos es el conocimiento de Él. Y cuando nosotros le conocemos como aquel que nunca deja de hacer bien, jamás nos vamos a apartar de Él. Por eso dice, para que no se aparten de mí. ¿Qué es lo único que hace que no nos apartemos de Él, que nuestro corazón no está lejos de Él? El temor de Jehová, el verdadero temor de Jehová, el conocimiento del Santísimo. ¿De qué? En qué consiste esto? En que Él nunca se va a tornar atrás de hacernos bien. Es decir, Él no cesa de hacerle bien a sus hijos. Próximo versículo. Nos dice Jeremías 31, del 31 al 34, ¿verdad? Repasando la promesa del nuevo pacto. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos que Dios da la ley y la escribe en su corazón. Y luego dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El conocimiento que se tiene, el conocimiento que Dios revela por medio de su ley y también el conocimiento que Dios da acerca del perdón de los pecados, de que Él es un Dios perdonador. Cuando Dios se revela como un Dios misericordioso y perdonador, como aquel que perdona sus pecados y aquel que los justifica, el que los hace santos, que escribe su ley, entonces se tiene el conocimiento de Dios. Y entonces no nos vamos a apartar de Él porque la habremos conocido tal como Él es. Este próximo versículo. En Jeremías 33, 7 al 9, también dentro del contexto de las promesas del nuevo pacto, dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Miren qué interesante este versículo. La revelación de lo que Dios hace, de lo que Dios hace por ellos, dice que traerá gozo, alabanza y gloria. Y dice que el conocimiento, el haber oído todo el bien que Dios hace, de ese conocimiento, ¿qué harán? Temerán y temblarán de todo el bien. Cuando nosotros temblamos, eso es una sensación como extraña, ¿no? Temer y temblar de lo bueno que es, de tan bueno que es, temeremos y temblaremos de lo bueno que es Él y de la paz que Él y de toda la paz que yo le haré. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo envuelto. En primera de Juan 4:8, luego 16 al 18, lo siguiente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego, y luego dice el versículo 16 al 18, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado
en el amor. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que Dios es amor. Y el versículo 16 nos dice que nosotros cuando conocemos y creemos este amor, el versículo 17 hace que permanezcamos en Dios y Dios en nosotros. Y el versículo 17 dice que así es que se perfecciona el amor en nosotros, conociendo y creyendo el amor que Dios tiene para con nosotros, que nos hace permanecer en ese amor, en Dios y Dios en nosotros. Y dice que esto genera en nosotros el conocimiento de este amor y el perfeccionamiento del conocimiento de este amor, que es Dios, ¿verdad? Genera confianza en nosotros, produce confianza en nosotros. Es para que tengamos confianza en el día del juicio. Y luego se dice en el versículo 18 que en el amor no hay temor. Es decir, el perfecto amor echa fuera el temor. Según nosotros y nuestro conocimiento del amor se va perfeccionando en nosotros, se va echando fuera el temor, todo miedo, todo vestigio de miedo a la muerte y que nos sujeta a servidumbre, va siendo desechado y el amor es perfeccionado en nosotros y nosotros en el amor, precisamente en el conocimiento de este amor que Dios tiene para con nosotros. Y ya somos librados de esa esclavitud, de esa servidumbre, de ese viejo pacto donde prometemos y pretendemos con nuestros labios y nuestra obra hacer, mientras nuestro corazón está lejos de Dios. Dios, por la revelación de su amor que nos ha dado de manera más explícita en Cristo Jesús, nos ha acercado a Él, nos ha traído a Él con cuerdas de amor, nos ha hablado a nuestro corazón, ha buscado ganarse nuestro corazón para que le conozcamos tal como Él es, para que no queramos estar lejos de Él y nos acerquemos con confianza a Él. En lugar de alejarnos como hizo el pueblo, Dios quiere que nos acerquemos como Moisés, aun cuando haya nube, como hizo Moisés que se acercó a la nube y se adentró a donde estaba Dios, que así nos acerquemos a Dios, aunque nos parezca y nuestros sentidos nos parezcan indicar que, que hay razones para temer, el conocimiento que Dios nos ha dado de sí mismo es tan hermoso y tan tremendo que aun a pesar de todas esas apariencias, vamos a acercarnos confiadamente. Y quisiera terminar con el próximo versículo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nos acerquemos confiados a Él, como hijos se acercan a sus padres, viéndolo a Él como un padre amante y sabiéndonos sus hijos amados. Dios quiere que le conozcamos y que conozcamos que Él es amor. Así que vemos cómo Dios nos saca de la esclavitud, del temor a la muerte por medio de la revelación de sí mismo, por medio de la revelación de quién es Él, para que entonces le conozcamos y conociéndole nos acerquemos con confianza para recibir sus palabras y que éstas puedan ser grabadas en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga.